Tisbaet, ordena, que es precisamente el nombre de la porción que vamos a experimentar, que estamos viviendo, que estamos experimentando. Y pues tenemos un trabajo muy especial precisamente por nuestra comunidad allá en México, y también pues nos inspira a hacer exactamente lo mismo en cada país, en cada familia, en cada nación donde nos encontremos. Es precisamente darle orden a la falta de orden, o un orden distinto al orden del caos. Bueno, la anterior porción se llamó o se llama terumá, que quiere decir pues elevación. Pues esa forma elevada, esa manera de elevarnos, pues obviamente es para autorizar ese poder. Y entonces ese poder nos da la autoridad con una investidura. Ese poder, esa autoridad es el derecho a gobernar, primero sobre uno mismo y luego pues en el entorno. Y para hacerlo, como es común en el mundo físico, le colocan una banda de identidad al presidente, le colocan una insignia al general, al gobernante, le colocan una vestidura a aquel que representa la labor que está ejecutando. Y en este caso, las vestiduras de gloria, las vestiduras representadas en el sacerdote. Y por eso, pues, recordamos que estudiamos la porción inmediatamente anterior, la palabra autoridad, que significa terumillá, y es una ofrenda elevada para el Todopoderoso, para Yahweh, y por eso lleva ese sufijo y ese prefijo, teruma y ya. Entonces aparece la palabra terumillá, y se llama así porque está por encima, en donde hay autoridad por sobre todo principado, como dice el Evangelio, y poder. Y entonces esa ofrenda pues es lo que nos da nuestro Mesías. Yeshua le dice a sus discípulos que le dio autoridad y poder sobre todo principado, y entonces ahora podemos ordenar, dar la orden, porque hay un orden interno, y aparece en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 27, verso 20, mandarás tisbaet, en hebreo, atá tisbaet, y mandará, o vi tisbaet, y mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. O sea, alegóricamente, cada aflicción, cada momento de estrechez, es simplemente el Todopoderoso extrayendo nuestro mejor aceite, para que esa lámpara se ilumine. Esa lámpara pues es el ser interior y la toma de decisiones, y en este caso pues con luz, la luz de la revelación, para que se cumpla lo dicho en el Evangelio, buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa presencia divina dentro nuestro debemos de observarla en todo. Ese aceite y esos vestidos sacerdotales pues nos permiten no enfrentarlos, sino darle la respuesta a los 4 paradigmas de este mundo, porque dice la Escritura que no pueden tocar el vino ni el aceite. Eso ya lo encontramos en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 6, del verso 6, el tan temido 6:6:6. Revelaciones, más llamado Apocalipsis 6:6, cuando dice que oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, cuando aparece allí el comercio, pues es precisamente el poder económico, la economía. El tener, el verbo tener, pues tiene que ver con la economía, y el eco es lo que fluye de dentro, y entonces aparece allí la cuestión dinero, el eco que viene de adentro. Entonces esta representación en un caballo de los 4 caballos de diferentes colores, no son caballos sino lo que se conoce como mashal, o parábolas o comparaciones, paralelismos
de lo que se vive en el mundo emocional espiritual antes de que se viva en el mundo físico. Entonces aparece este caballo que lleva precisamente pues la economía, y obviamente pues hay una confrontación entre esos cuatro jinetes o caballos, que no son jinetes ni caballos, sino formas de explicar lo incomprensible en este mundo visible. Y vemos allí pues los cuatro paradigmas de este mundo, que lo hemos explicado, pero que lo practicamos hoy: la ciencia, la economía, la política y la religión, pues manifestada en cuatro caballos, o en este caso en cuatro verbos. Aquí tenemos el verbo del tener, que se convierte en el paradigma de la economía, en ese mundo dual de tener o no tener. Pero ese mundo dual no puede tocar, no puede dañar, literalmente dice que 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El 6 representa la naturaleza humana, y la cebada es el alimento del animal, el trigo del hombre y la cebada. Entonces eso que alimenta la naturaleza animal, que quiere tener más y más y más dinero, pues eso no tiene nada que hacer cuando tienes el aceite de la unción y el vino, que es la manifestación de ese poder. El aceite determina estar por encima, y el vino pues cuando se denota esa autoridad. Entonces, antes de ir al mundo físico, pues nos ponemos esas vestiduras sacerdotales y usamos esa unción de ese aceite alegórico al tisbá, al poder, o a la forma o a la manera de mover ejércitos celestiales, millares y millares de ángeles acampados a nuestro alrededor, que están esperando la orden pues para cuidarte, para protegerte, y no necesariamente para atacar. Todo esto son los simbolismos de los salmos. Esos ángeles no están allí para ser vengativos, no, para protección y para conquista. Entonces, de nada sirve el templo si no hay sacerdote. Y si no hay templo, ¿para qué sacerdote? Y por eso viene el sacerdocio de Melquisedec, que es con el solo hecho de pensarlo. Entonces, ponemos allí nuestra imagen mental, esa confrontación que estamos viendo en el mundo exterior, pues que viene obviamente de ese colapso emocional en la mayoría del pueblo, donde se está manifestando en el mundo físico esas batallas, esas guerras, esas destrucciones y ese caos. Eso obedece en una conciencia colectiva. Por eso es que nos unimos en oración, para darle la vuelta y transformar donde quiera que se manifieste esa violencia, esa guerra, ese levantamiento, que son señales no de lo que está sucediendo en el mundo exterior, que tanto miedo le tiene el común de las personas, sino de lo que está sucediendo en el ser interior, que es donde está la verdadera autoridad. Entonces, ese arquetipo del hombre primordial, que fue hecho desde la paz, desde el amor, desde la armonía, pues, y se perdió, y ahora pues aparece el carácter animal de un hombre violento, donde vienen las guerras, donde afecta y adultera el alma. Por eso dicen los evangelios, allá en el evangelio dice: oh almas adúlteras. Estamos explicando o dando a entender que se adulteró el estado original del alma. Esa almas adúlteras es porque se adulteró algo. Entonces, el templo, que viene a ser la representación de nuestro cuerpo, es un filtro emocional. Y poder establecer una consagración nos da un tercer estado. Si el templo es un filtro emocional y consagramos ese templo a la reparación de la única emoción, la emoción del amor, pues ese tercer estado pues es la autoridad y el poder. Y es allí cuando aparece el aceite para el alumbrado de las lámparas, cuando se te ilumina el ser interior y puedes tomar la mejor decisión. Entonces, ese recipiente, que puede ser tu mente, puede ser tu alma, puede ser tu cuerpo, o puede ser un recipiente en el mundo físico, pues se llena de combustible para iluminar. Entonces vienen ideas renovadoras
y entonces guiamos a los ejércitos. Cuando convocamos, nos unimos en oración, estamos guiando millares y millares de ángeles para que tomen control desde el mundo emocional, en la psique de cada mente y de cada corazón de los afectados precisamente por esa manifestación de violencia, de guerra, de saqueos y de caos. Ese caos exterior obedece a un caos interior. Entonces allí podemos sacar el mejor aceite. Y es cuando vienen aquí, pues, ¿para qué se le pone la investidura presidencial al presidente? Pues para que gobierne. ¿Y para qué se le pone las vestiduras a un general? Pues para que ordene sus ejércitos. Entonces estas vestiduras del sacerdote, o llamadas también las vestiduras de gloria, pues activan ese poder, que precisamente lo que sucede es para que le demos orden al orden y activemos ese poder que estaba dormido dentro de nosotros. Es despertar el Elohim, despertar ese león que estaba dormido, ese rey que estaba adormitado y esperando que alguien le ayude, sin saber que tiene todo el poder y la sabiduría divina por los méritos de nuestro Mesías. Entonces esa luz, que no es algo, es como alguien, es una conexión con el que habita ese lugar de luz. Entonces viene el conocimiento, el saber. Por eso primero saber y luego entonces hacer. Por eso ese soy es saber lo que soy. Y luego que soy, entonces puedo hacer. Eso lo hemos estado explicando como convicción de la toma de decisiones cada día. Saber y hacer, y entonces para poder saber me tengo que expresar. Para poderme dar a conocer me tengo que expresar. Entonces primero el conocimiento, la sabiduría, y luego viene la palabra. Porque si decimos la palabra sin conocimiento, entonces decimos palabras maldichas. Entonces tenemos saber hacer, pero primero tengo que saber decir. Entonces, por eso viene el verbo. Y viene el príncipe de príncipes, lo primero, el Mesías. El verbo es la palabra bien dicha, que se manifiesta con todo el poder del Mesías en cada uno de nosotros, del Mashiach, de donde viene la palabra aceite. Entonces todo esto que estamos estudiando, no lo estamos estudiando, lo estamos viviendo. Entonces aparece el aceite y las vestiduras de gloria, lo que se llama el Begadin Shel Tiferet, o las vestiduras de gloria, que no son solo prendas físicas en una persona que fue escogida como sacerdote o que heredó ese sacerdocio. Son canales espirituales que representan el poder y esa fuerza divina conforme al nivel de conciencia del alma. Un alma consciente sabe que tiene poder y tiene autoridad. Un alma elevada, un alma despierta, no tiene miedo de lo que te puede hacer el hombre, porque es más poderoso lo que está en ti que lo que está en el mundo. Entonces por eso aparecen esas 8 prendas sacerdotales, que obviamente pues es un estudio un poquito más profundo, pero someramente lo explicamos, de qué llevamos siempre, donde quiera que ponga la planta de tus pies, en ese sacerdocio de Melquisedec. Llevamos un pectoral que representa el mundo físico, el mundo exterior, porque por eso allí van esas 12 piedras, conforme las 12 tribus, las 12 manifestaciones, las 12 reparaciones en cada mes. Entonces vemos allí algo alegórico representado en una vestidura. Llevamos también una cuestión que se le llama el efod, y es como el delantal, y eso es lo que sostiene, es esa conexión superior del mundo superior con el mundo inferior, o sea, el cielo con la tierra. Y por eso es que sostenía el pectoral. Y por eso ese pectoral, y allí pues también en esas vestiduras sacerdotales llevaba como un lienzo, como un pequeño manto de color azul, donde iban unas campanillas que vibraban cuando el sacerdote entraba a la presencia divina para saber que había vida. Esa es la manera de cómo te sientes, cómo vibras ante cualquier situación. Entonces ya vemos que no son prendas, que más allá de una prenda es una conciencia elevada de lo que siempre va en nosotros. Entonces si vibramos en una frecuencia elevada,
entonces ejecutamos palabras de autoridad y poder, y es allí donde viene pues es esa túnica de lino blanco que representa la pureza. Por eso dice que para los puros todas las cosas son puras. Entonces, ¿cómo puede haber pureza cuando nos piden en nuestra comunidad allá en México pues interceder por lo que está sucediendo? Pues la pureza es que está despertando no solamente el poder y la autoridad de lo que está sucediendo en el mundo interior, en cada uno de los guerreros de las milicias celestiales, que pueden apaciguar, destruir y anular toda fuerza que genera violencia, muerte, saqueos y caos. Y entonces allí nace nuestra responsabilidad. Ese sacerdote que tiene esa túnica blanca no es simplemente un disfraz, es la representación de la pureza. Ese cinto, que también es una de las 8 prendas sacerdotales, que determina el dominio del instinto animal, y ahora tenemos un dominio del verdadero ser conectado con el Todopoderoso que mueve ejércitos que están acampados a nuestro alrededor. Entonces allí toma una forma de una percepción distinta, y no vemos solamente un sacerdote vestido con unas prendas extrañas que decimos, bueno, esa es su cultura, que está mostrando lo que tenemos dentro. Ese turbante pues son los pensamientos elevados, y por eso allí había una diadema que es el que lleva un nombre, Kadoshin Yahweh, santidad de Yahweh. Entonces cuando hay santidad de Yahweh, ahí están las leyes. Yo soy Yahweh que te saqué de la esclavitud de Egipto, y no tendrás otros dioses, y no tomarás mi nombre en vano, y guardarás el Shabbat, y honrarás a tu padre. Los 10 preceptos manifestados en uno solo, el amor. Desde el pensamiento del amor y desde la misericordia podemos vibrar de una manera elevada, y entonces eso nos permite vestir lo que podríamos llamar la ropa interior, o esos pantalones que representan la pureza sexual. No necesariamente porque es austero, porque no está hablando de la sexualidad biológica, está hablando de la conexión con el mundo espiritual. Eso es lo que se llama el Yesod, la conexión con los mundos superiores, que es lo que representa precisamente la fidelidad entre pareja, la fidelidad entre la toma de decisiones de los pueblos, y entonces eso se llama el Kol Tov, todo lo bueno, el Yesod, de donde viene Joseph o José, por eso es alegórico, esa conexión divina. Entonces, mirando estas prendas sacerdotales, estas vestiduras espirituales que adornan el alma y conectan con la fuente divina, de acuerdo a esos niveles de conciencia, entonces esas vestiduras de luz o de iluminación espiritual, o esa belleza, esa conexión con la armonía, y que representa pues lo que se llama el Tiferet, o esa encender ese rayo de luz que ilumina todas las tinieblas. Y todo esto es resumido en una sola palabra, Tisba. O sea, el Tisba es el poder de la fuerza, el poder de la fuerza. Por eso Yeshua es la sabiduría y el poder, el poder y la sabiduría del Todopoderoso. Y ese poder y esa sabiduría de los que ya no creen en Yeshua, sino que saben quién es y que mora dentro de nosotros, y que tienen la percepción clara de lo que es una redención y una resurrección, le damos la vuelta a cualquier situación, por difícil que sea para el hombre. Es posible para Yahweh. Y ahora, conectados con lo divino, entonces aparece ese Tishba, esos ejércitos celestiales, ese poder de la fuerza sobrenatural. Entonces, esos vestidos de gloria, que es como una armadura. Por eso el Rachaúl, el apóstol Pablo, después de escribirle a los Efesios detalladamente que tenemos una fuerza con ese poder que va en ti, en el capítulo 3, y que con ese despierta tú que duermes, y te alumbrará el Mashiach, en el libro de los Efesios, porque esto dice que esto no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Entonces, aplicado todo esto a esa carta que le escribe a los Efesios, pues termina allí en el capítulo 6, diciendo: por lo demás, hermanos míos,
O sea, hay una afinidad de forma, un ADN que los identifica, que no era del mismo padre y la misma madre, sino de sus discípulos. Y por eso dice: fortaleceos en el Señor. Esa fortaleza ya me denota un poder. Y en el poder de su fuerza. Note, poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10. No es para recordar una cita, es para ponerla por obra. Porque ahora el sacerdote tiene toda la armadura, porque simplemente entendió y comprendió que no eran simplemente prendas que te dan una identidad, sino un poder que te genera una fuerza. Por eso dice: en el poder de su fuerza, dile al débil: fuerte soy. Esas son palabras que determinan una visión clara en todos los que tienen el ADN del Mesías, que recuerdan quiénes somos. Entonces, todas estas cosas, en lugar de atemorizarnos, de menguarnos, pues nos desafían a vestidos de toda armadura de Elohim, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis, ese poder es un poder, estar firmes. Firmes es que lo que tú declaras, lo dices con firmeza, o esas afirmaciones, contra las acechanzas del diablo, del que habla de dos maneras: paz, guerra, riqueza, pobreza, sanidad, enfermedad. Bueno, ese es el diablo. Di es de dos, diablo es hablar de dos maneras. Entonces, siendo consecuente de las palabras que estamos diciendo con poder y con fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. O sea que hay un principado que está afectando en la mente y en el corazón de las personas que habitan ese lugar, y le dieron poder y autoridad para que se manifieste un principado que se pone por encima, trayendo devastaciones, guerras, pleitos, peleas, contiendas, que es lo que se llama idolatría. Entonces, nuestra misión es primero ser consciente de lo que somos, quitarle la legalidad sobre las mentes y los corazones afectadas en esa atmósfera, en ese lugar geográfico. Entonces, ahora que somos conscientes de lo que somos, le quitamos el aguijón a la muerte. Y es allí que con certeza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí aparece un orden de guerra, de batallas, que no son externas, que todas son internas. Y entonces ahora tenemos el poder y la autoridad para declarar que toda fuerza espiritual que tenía tiempo pasado control y dominio sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre nuestro interior y sobre nuestro exterior, hoy la soltamos, la quitamos. No nos pertenece, porque hay un poder que se nos delegó desde el principio de los tiempos, un poder que trae una imagen y una semejanza de todo el poder que se usó cuando se fue a crear todo el universo, todo el poder que se usó cuando se abrió el mar y el pueblo pasó en seco, todo el poder que tumba el poder terrenal, porque se establece un poder celestial. Esa convicción, ese poder y esa fuerza es la que está esperando Yeshua, para que sometas a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Entonces, lejos de solucionar un simple problema en la economía, en la salud, ahora no solamente es individual, ahora es social, ahora es nacional, ahora es mundial. Y por eso es que dice la Escritura que ampliemos las estacas. O sea que eso que nos hacía sentir medrosos, temerosos, miedosos, ahora nos hace sentir poderosos, ahora nos hace sentir que no estamos simplemente estudiando una porción semanal, sino que la estamos experimentando. Y ese poder no es poder nuestro, es el poder de Elohim, del poder de Dios, el poder del Todopoderoso que se nos asignó por los méritos de Yeshua. Eso ya no es creer en el Mesías, eso es saber lo que somos. Y por eso pues vamos allá a
a fundamentar ese poder con lo que en muchas ocasiones pues lo hemos repetido, y precisamente en esa unidad de la familia, en el capítulo 3 de ese mismo libro de los Efesios, que hoy estamos solamente recordando, no simplemente leyendo, sino sintiendo que esas palabras son ciertas. Y por eso es que dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, de nuestro Adón o Señor Yeshua HaMashiach, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, en el ser fortalecidos con poder, en el hombre interior por el Espíritu. Note, con poder en el hombre interior. O sea, por el Espíritu, o sea, no es por algo físico, es por algo energético, es por algo poderoso, por un poder espiritual, para que habite Mashiach. Recuerde que Mashiach significa allí machillino, aceite, o ungido, por la verdad, por la fe en vuestros corazones, o allá adentro, ahí en lo que tú sientes. El corazón es donde uno siente, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, ahora sentimos amor, y pareciera como contraproducente, porque pues el amor se convierte en una confrontación de paz, de alegría, de gozo, y seáis plenamente capaces de comprender, no de comprender, una comprensión con todos los iluminados o los santos, cual sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, ese mundo tridimensional, la profundidad y la altura, la longitud. Entonces, ahora salimos al mundo cuadridimensional, de conocer el amor del Mesías, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Qué es plenitud de Dios? En hebreo eso se llama miluim. Y miluim quiere decir consagrados, llenos. Entonces, si nos dejamos llenar de la unción del poder del Espíritu del Todopoderoso, no es que venga y nos llene, es que ya estamos llenos. Nos hacía creer este mundo que estamos llenos de problemas. Para más completar, ahora no tengo que enfrentar no solamente mis propios problemas, mi propia economía, mi propia salud, mis propios problemas familiares, sociales, sino también mundiales. O sea, como que se agravó el problema, pero mientras más se crece el problema, esto se pone mejor. Porque es para hacernos entender el poder de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, ese poder disfa. Y aquel que es poderoso, esa cita yo siempre sugiero que la subrayen para que la vivan. Y cada vez que lo requieran, vuelvan y la recuerden. Efesios 3:20, para poder entender obviamente el 6. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de la que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Note, poder dentro. En nosotros, por eso ahí viene información, dentro y forma. ¿Qué tomó forma dentro? Un poder, una fuerza, una destreza, una capacidad. Y por eso es que a él sea la gloria en la congregación del Mashiach por todas las edades. O sea, en ese tiempo, en tiempos pasados, en tiempos presentes y en tiempos futuros. Entonces usamos ese poder para, confiados, establecer el poder del reino de los cielos aquí en la tierra. Y podemos decir con naturalidad: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad, porque así como es en los cielos, es así exactamente aquí en la tierra. Activamos ese poder de millares y millares de ángeles, quitando toda confrontación, pelea, contienda en tu mente, en tu corazón, en tu familia, en tu casa, en tu condado, en tu provincia, en tu departamento, en tu país, en tu continente y en las naciones de todo el mundo. El poder y la sabiduría de nuestro Mesías puesto por obra. Buena mañana, Boker Tov. Y nos vemos luego.